El miedo a la muerte ha sido históricamente una constante en todas las civilizaciones. Sin embargo, cuando nos hacemos esta pregunta, es probable que la respuesta esté orientada a un mayor temor a la manera de morir que a la muerte en sí misma. En otras palabras, la preocupación es mayor al verbo que al sustantivo. Sobreponerse y enseñar a sobreponerse a esta preocupación es una tarea que debe de ocupar nuestras agendas. La conexión humana, el poder de la empatía y la autodevelación son formas de hacerlo desde una perspectiva humanizadora. Invitamos al escenario a Camilo Andrés Agudelo, él es médico, psiquiatra, magíster en Administración en Salud, magíster en Bioética Clínica, y hoy nos presenta su ponencia Temor a la muerte, verbo o sustantivo. Hola, Camilo. Bueno, muy buenos días. Yo no voy a hacer ningún spoiler como Freddy. Tengo dos objetivos para empezar esta mañana con ustedes y espero que al final algún valiente me diga si los cumplimos o no. El primero tiene que ver en que espero que no se aburran mientras estamos conversando en este ratico, y la segunda es intentaré disminuir la tendencia natural que puede haber cuando se para un psiquiatra o cuando hay un médico o un psiquiatra en una unidad de duelo, un temor relacionado con la medicalización del duelo. Ese es mi objetivo, específicamente hablando de esta asociación con el temor a la muerte. Me hice la pregunta respecto a si nos preocupábamos en general todos por la muerte como tal o por el proceso de morir. Y ustedes me pueden decir, pues evidentemente o de alguna manera están muy relacionados. Sí, por supuesto, pero no es lo mismo el verbo que el sustantivo en ninguna frase y mucho menos en el objetivo de esta charla de esta mañana. Porque mi propuesta está más relacionada que la mayoría de las personas nos preocupamos más por el proceso del morir que por la muerte en sí misma, ¿sí? Y vamos a ver si los logro convencer de esa idea. Muy bien. Voy a comenzar con esta historia. Un joven se encontró alguna vez en el camino con la muerte y empezaron a caminar juntos y se hicieron muy amigos. En nombre de esa amistad, el joven muy abusador le pidió un favor a la muerte diciéndole que para poder disfrutar la vida con una mayor tranquilidad le avisase con tiempo cuál sería su hora final, ¿cierto? Y la muerte le prometió que así lo haría. Pasaron muchos años, el hombre se hizo viejo sin que la muerte apareciese nunca a anunciarle su final, pero un día la muerte se presentó de pronto diciéndole que venía por él. El hombre muy asustado protestó porque no era lo que habían acordado. La muerte le había prometido que le avisaría con tiempo y no le parecía bien que viniera a llevárselo sin habérselo avisado. ¿Se te puso el pelo blanco?, preguntó la muerte. Sí, se me puso el pelo blanco, respondió el viejo. ¿Se te cayeron los dientes? Sí, se me cayeron. ¿Se te cansaron las piernas? Sí, se me cansaron. ¿Perdiste las fuerzas? Sí, las perdí. Entonces, ¿te parecen pocos avisos?, dijo la muerte, y por lo tanto esta era su hora final. No siempre nos pasa de esta manera. Y justo porque no nos pasa siempre de la misma manera, es que pueden aparecer escenarios como la producción de los fenómenos ansiosos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder entender cómo nos relacionamos con la muerte y por qué ha evolucionado esta relación con la muerte, me parece pertinente que recordemos rápidamente un recorrido muy sencillo sobre cómo ha sido la percepción de la muerte históricamente. Y esta percepción de la muerte de manera histórica nos obliga también a entender por qué los contextos a través de los cuales las manifestaciones, los rituales y la forma en que nos relacionamos con la muerte culturalmente como grupos sociales va modificándose. Entonces mire que cuando estábamos empezando en la Edad Media, la muerte había sido de alguna manera muy relacionada o restringida a los contextos religiosos. Pues en este momento histórico estamos bajo el gobierno, por supuesto, político, económico, de todos los tipos, por la Iglesia, y esto entonces hace que haya una especie de domesticación o una especie de dominación sobre la muerte, que va haciendo que sea mucho más fácil el relacionamiento que las personas de esta época tenían con el proceso de morir. Era un proceso de morir un poquito más
natural de alguna manera y estaba sobre todo supeditado a la vida doméstica. Más tarde, en la misma Edad Media, empieza a entenderse la muerte como propia desde la concepción específicamente relacionada con el trascender. Entonces era como un espectáculo de poder ascender hacia un escenario muy superior y eso entonces también da un significado distinto a la muerte. Luego entonces empieza toda la era de la industrialización y con estos cambios entonces entre el siglo XVII y el siglo XVIII, con todo el advenimiento de la razón y con toda la industrialización, entonces la muerte empieza a separarse de la cotidiana. Ahora entonces el objetivo no estaba tan relacionado con lo humano, sino mucho más relacionado con lo productivo e incluso con la producción académica en todos los órdenes, y en esa razón la muerte se empieza otra vez a espaciar y a separar de lo que nosotros somos. Posiblemente desde estos escenarios muchos autores empiezan a identificar que aquí empiezan a emerger algunas de las razones, de las explicaciones, por ejemplo, fenomenológicas sociales, de por qué aparecen fenómenos, por ejemplo, como la ansiedad. Luego, más tarde, hacia el siglo XIX, la muerte empieza a separarse de una manera muy tangencial de nosotros y empezamos a tomar distancia, como si la muerte no nos perteneciera, ¿sí? Es como si la muerte es ajena a estar vivo. Y finalmente, pues estamos en un siglo que el 20 se parece mucho al 21 en esta concepción en cuanto a que hay una inversión de la muerte, es decir, ahora definitivamente no tenemos nada que ver con ella, hasta que pasan fenómenos que aquí el autor no lo había publicado todavía para ese entonces, y fenómenos como lo que nos ha ocurrido con la pandemia, donde esto se transforma y donde sin lugar a dudas nos vuelve a retomar de que la muerte nos pertenece. No podemos hablar de vida sin que podamos hablar inexorablemente de la muerte. Pero este hito, posiblemente histórico, es lo que nos empieza a procurar, porque hay unos fenómenos cognitivos relacionados con el temor a estar muerto, o mejor aún, en el proceso de morirse. Como mi propuesta es que nuestra preocupación está más orientada hacia el proceso de morir que a la muerte en sí misma, voy a parafrasear un comentario que hace con mucha frecuencia la doctora Estela Navarro, que estará con nosotros en la tarde, y ella muy coloquialmente lo dice, que nuestra preocupación está más relacionada no con la muerte, sino con la morida, ¿sí? Con el proceso en el cual nos vamos a morir. Y ese proceso de morir está involucrando por lo menos 4 estadios o 4 formas a través de las cuales, de manera escalonada, vamos posicionándonos hasta que finalmente ocurre la muerte. Generalmente, y esto obviamente está relacionado más con un escenario del proceso de morir, ocurre una muerte sociológica, es decir, se pierden muchas de las funciones sociales o se empiezan a perder muchas de las responsabilidades o de los roles que comúnmente tenemos socialmente, que está relacionado obviamente pues, en los mejores escenarios con la enfermedad. Luego ocurre una muerte psicológica donde empieza a haber un apagado o digamos una disminución muy significativa de nuestra interacción con nuestras funciones sociales, que lo vamos a llamar la muerte psicológica. Luego empieza el deterioro marcado desde lo físico, de lo estrictamente biológico, pero a pesar de eso pues hay una función vital que está funcionando y son 2 órganos vitales básicamente, hasta que finalmente pues estos 2 también terminan su función y esto lo vamos a llamar la muerte fisiológica. Desafortunadamente o afortunadamente, no le voy a colocar ningún adjetivo, hay distintas formas en las cuales todas las personas transitan y transitaremos por estos 4 escenarios cuando nos acercamos al proceso de la muerte. Algunas personas solamente terminan sin pasar por estas 3 con una muerte fisiológica, como puede ocurrir, qué sé yo, como una muerte traumática, pero hay otras personas que pueden tener un trasegar muy distinto por este proceso. Lo que quiero llamar la atención es que indistintamente del momento en el que nos enfrentemos, las cogniciones o las percepciones relacionadas con la preocupación por el morir van a tener una significancia distinta. Entonces quería conceptualizar
Muy bien. Y entonces, para poder comprender y darles unos brochazos muy rápidos de este concepto de la ansiedad ante la muerte, vamos a considerar que el estresor que va a disparar la respuesta cognitiva del miedo va a ser en sí mismo pues la muerte como tal, como una amenaza. De manera subjetiva, cada uno de nosotros, los que nos relacionamos con la muerte, vamos a hacer dos procesamientos cognitivos que van a modificar la respuesta que tenemos al momento en que ocurre nuestra muerte o nos acercamos a nuestra muerte o la muerte de alguien que es cercano para nosotros. Entonces, lo primero que hacemos es una evaluación que permite analizar y valorar si es negativo o positivo que ocurra ese evento. Y ustedes me llaman la atención, pero ¿hay un análisis positivo de que fallezca alguien? Bueno, de alguna manera sí, sin lugar a dudas. Entonces hay unas muertes que son muy esperadas, hay muertes que son vaticinadas, hay muertes que son necesarias, hay muertes que dan alivio, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa primera interpretación que llamo la atención, sin lugar a dudas es subjetiva, va a modificar la forma en que yo me voy a relacionar con la muerte, con el proceso de morir, y por lo tanto esto facilita o no facilita que yo tenga más tendencia a tener una respuesta emocional ansiosa. Y el segundo escenario en el cual hacemos la siguiente evaluación tiene que ver si yo tengo con qué defenderme. Entonces, si vamos a conceptualizar que el miedo es una emoción natural, esperada, fisiológica, como lo es, tiene una función biológica de la preservación y ocurre cuando se presenta una amenaza. Entonces, la respuesta por la supervivencia tiene que ver que frente a una amenaza yo tengo que defenderme, ¿sí? Naturalmente. Sin embargo, todos los conocemos que no siempre las respuestas adaptativas o no adaptativas frente a un estresor será la lucha, ¿sí? Yo también puedo sucumbir, que es otra de las formas, puedo huir o simplemente estar expectante hasta que pase, ¿de acuerdo? Entonces, esta respuesta que me permite a mí definirme si yo tengo con qué defenderme, y cuando hablo de defenderme no quiero decir la lucha, sino quiero decir cómo voy a soportar, cómo voy a manejar, cómo voy a aceptar, cómo me voy a enfrentar a esa situación, determina si mi respuesta va a ser una respuesta adaptativa o si mi respuesta, por el contrario, va a ser una respuesta de ansiedad. Eso es clásico, ¿sí? Y es un punto crítico porque es lo que cambia la forma en por qué ciertas personas pueden tener una mejor respuesta al duelo, una mejor respuesta al fallecimiento de sus familiares y por qué otras personas no. Pero quiero sacar a ese público porque nos estamos entrando como, y mi discurso pareciera hasta este momento también ser hablar de la muerte lejana, como eso le pasa a los pacientes, eso no me pasa a mí, eso le pasa a los pacientes que tienen dos grupos. Y quiero que nos centráramos más en cómo nos preocupamos todos los que estamos en este auditorio por cómo va a ser nuestro proceso de morir. Doctora, llegaste justo después de que te invoqué con tu frase célebre. Muy bien. Aquí, güey. Entonces, esa forma en que yo tengo para defenderme, y recuerden que esta concepción de defenderme la estoy usando desde el punto de vista de afrontar más que de luchar, va a determinar si yo tengo más o menos, o mejores o peores formas de relacionarme con la muerte, ¿de acuerdo? Y si yo tengo más o menos tendencia a desarrollar unas cogniciones ansiosas que modifiquen mi conducta frente al proceso de mi propia muerte o de mis familiares, y lo que voy a hacer también con los pacientes, o si voy a tener unas respuestas mucho más eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes seguramente, muchos de ustedes que también están formados en salud mental, pues tienen una mayor familiaridad que yo en términos de cómo funcionan las estrategias de afrontamiento, y no me voy a dedicar mucho a este tema porque pues seguramente ustedes tendrán mucho más cosas que decir que yo, pero digamos que hay básicamente dos grandes grupos que determinan qué tan eficaz es la respuesta frente a la muerte en tanto la potencial generación de ansiedad. El primero tiene que ver con respuestas que vamos a llamar adaptativas versus las respuestas inadaptativas.
Las respuestas adaptativas o las estrategias de afrontamiento adaptativas son las que van a permitir que funcione de manera natural, fisiológica y transite el proceso del morir y de relacionarme con la muerte de una manera natural que no implique un riesgo para la salud de cualquier tipo. Esas estrategias adaptativas tienen una característica fundamental y es que son adaptativas a largo plazo. Eso es muy importante, esa es la clave. Las no adaptativas o las inadaptativas tienen un efecto en el que inicialmente o aparentemente pueden ser muy eficaces en el corto plazo, pero que sin lugar a dudas, cuando se mantienen en el tiempo, son inadaptativas, son insostenibles o incluso pueden ser deleterias, ¿sí? Esta es la razón por la cual las respuestas emocionales que tenemos frente a la muerte o que nuestros pacientes tienen ante la muerte van variando a medida que va pasando también su proceso de duelo y que tendrá que ser también la pregunta por nosotros, que es otra de las invitaciones que al final estaré compartiendo con ustedes, de cómo nos preocupamos nosotros por nuestra muerte, nuestro proceso de morir, cuando tenemos al frente una persona que está, por ejemplo, en duelo. De esta manera, entonces, yo puedo tener estrategias que me permitan resolver los problemas o estrategias que no resuelvan los problemas, pero que regulen las emociones. No son excluyentes, ¿sí? Es decir, yo puedo enfrentarme a proponer escenarios en los cuales solamente me ocupe de salir de este malestar emocional y sobrevivir al disconfort que estoy sintiendo, o por el contrario, puedo tener un paso, digamos, más de avanzada en el cual yo pueda proponer unas estrategias que resuelven los problemas de modo tal de que el malestar se quite de raíz. Esta estructura de lo que yo tengo, del arsenal que tengo para defenderme y que a veces nos toca también enseñarle a las personas que acuden con nosotros sobre cómo nos vamos a enfrentar al miedo, tiene que partir de una premisa que también es, insisto, parte de mi invitación esta mañana, es la pregunta que nosotros nos hacemos por nuestra propia muerte y nuestro proceso de morir. Hay muchas teorías alrededor de las estrategias de afrontamiento y que todas ellas en una mayor o menor medida están relacionadas con la expresión de manifestaciones específicas de ansiedad frente a la muerte. Entonces yo les voy a traer unas más clásicas. Hay una estrategia de afrontamiento que es la confrontación, la planificación, la aceptación y el distanciamiento. Este primer grupo que estamos describiendo es muy variado, digamos que es un espectro gigantesco en el cual pues cada una de estas estrategias tiene unas manifestaciones que son bastante individuales, pero que son muy importantes que se puedan identificar porque necesitamos hacer parte, como utilizar esas herramientas y esa disponibilidad que tienen las personas para defenderse de manera natural, para poderlas traer, por ejemplo, en un proceso terapéutico si así correspondiera. Hay otras estrategias de afrontamiento, otro grupo, que son estas otras cuatro, en las que vamos a incluir el autocontrol, la reevaluación positiva, una que es bastante frecuente y que generalmente son de las primeras que utilizamos, que es la de escape o evitación, que inicialmente puede ser muy efectiva, pero que a largo plazo, sin lugar a dudas, es inadaptativa, y la búsqueda de apoyo social, que es una de las formas a través de las cuales las redes sociales, como nos lo mostraba ahorita Freddy, tienen mucho que ver de una forma de afrontarlo. Cuando yo soy capaz de identificarme y saber cuáles son de estas estrategias las que yo puedo tener para el afrontamiento de una situación adversa como es el proceso de morir, voy a también tener la capacidad rápidamente de poder identificar esto en las personas que acuden conmigo para poder sacarlas y convertirlas en una herramienta de defensa, ¿sí? Muy bien. Entonces, la ansiedad por la muerte o el miedo al morir es una reacción emocional que se produce como consecuencia de la percepción de señales de peligro o amenaza, reales o imaginarias, que está desencadenado por distintos estímulos relacionados con el proceso de la muerte. Es una percepción, es decir, que la concepción que cada uno de nosotros tiene de ella es absolutamente individual y esto es lo que va a determinar entonces cómo es la forma en que nos relacionamos con ella.
Algunos profesionales nos sentimos muy desprotegidos al abordar con los pacientes el tema de la muerte. Cuando yo converso estos temas con otros colegas, psiquiatras incluso, y de otras especialidades que digamos no tienen mucho que ver con los procesos de duelo, a pesar de que estamos expuestos todo el tiempo a la muerte, muchos de mis colegas me cuentan es cómo no preguntamos en la consulta de cualquier cosa sobre cómo se siente el paciente. Porque es un temor terrible a que esa persona abra la caja de Pandora, abran un montón de cosas y la consulta que había sido porque tenía dolor de rodilla o porque tiene una artrosis de rodilla se convierte en una descarga de emociones en que los profesionales de la salud no tenemos a veces ganas, tiempo ni interés en que esa caja de Pandora se abra. Entonces, si el paciente empieza a llorar, pues es mejor cerrar la caja de Pandora. Si el paciente empieza a decir algo relacionado con sus experiencias emocionales, es mejor que no lo estimulemos porque no sabemos cómo lo vamos a mantener, o simplemente pues es más fácil mandárselo al psicólogo o al psiquiatra y ya está. Entonces, a veces, independientemente de nuestras profesiones, podemos sentirnos como un poquito cortos en términos de la capacidad para hablar con nuestros pacientes sobre la muerte. Y yo también tengo una crítica aquí relacionada con el modelo educativo. Generalmente las facultades no nos preparan para esto. Digamos que muy recientemente y con algunas salvedades puntuales se empiezan a incluir en los pensum los temas relacionados con la tanatología, con los cuidados paliativos, con los cuidados de fin de vida. Eso es relativamente nuevo y eso también es una brecha gigantesca que también hace que cuando yo salgo como profesional me tengo que enfrentar sí o sí con lo poco o mucho que haya alcanzado. Y a esto vamos a sumarle que nosotros tenemos una concepción social o una percepción social desde nuestra concepción occidental de que la muerte no está bien, de que la muerte está mal, de que la muerte es el peor escenario, de que la muerte no nos pertenece y que la muerte es lo contrario a la vida. ¿Sí? Y esa concepción pues obviamente va a hacer que tengamos menos estrategias para defendernos. El miedo a la muerte no se expresa de manera tangencial o de manera tácita como ocurre con otros tipos de ansiedades. Digamos que es mucho más fácil para una persona decir que tiene otros miedos, pero no tan literal el miedo a la muerte. El miedo a la muerte no se observa de manera directa, el paciente no va, la persona no va, el sujeto no va y los que estamos aquí no lo expresamos de manera natural, ¿sí? Sino que esto necesita ser inferido a partir de muchas otras conductas, que es lo que voy a hacer a continuación. Y por eso el miedo a morir se va a presentar a lo largo de la vida con interpretaciones distintas dependiendo del ciclo de vida. No es lo mismo la manifestación del temor a la muerte, la tanatofobia de un niño, de la tanatofobia de un adolescente, de un adulto medio o de un adulto mayor, ¿sí? El momento de la vida, sin lugar a dudas, del ciclo vital, determina los grados de mayor o menor ansiedad con relación a la muerte. Y con esto hay una discusión muy bonita que tiene que ver con una apreciación muy a priori de considerar, por ejemplo, que los adultos mayores no tienen miedo a la muerte. Pues no, es que los adultos mayores pues ya vivieron, están esperando la muerte, ya crecieron los nietos, ya se jubilaron. Pues no. Cuando se hacen los estudios parece ser y se identifica que los adolescentes puntúan escalas más altas de ansiedad hacia la muerte que menos escalas, puntúan menos valores en las escalas de la muerte los adolescentes que los adultos mayores. Y la explicación está básicamente dada por la interpretación de cercanía. Es decir, el adulto mayor percibe más cercana a la muerte, por lo tanto lo ve como un fenómeno que le pertenece, mientras que el adolescente la ve lejana, como que no le toca y que los adolescentes no se mueren. Entonces, el ciclo vital determina también la forma o el grado en que la ansiedad a la muerte va a manifestarse. Como mi propuesta sigue siendo que tenemos más miedo a la forma de morir que a la muerte en sí misma, entonces hay unas distintas apreciaciones o distintas perspectivas a través de las cuales podemos configurar el miedo al morir o a la muerte. Un elemento tiene que ver con el miedo a la muerte personal, que insisto, dependerá del ciclo vital. Esto hace referencia a qué va a pasar conmigo cuando me muera, ¿sí? ¿Qué hay de mi humanidad?
la concepción religiosa frente al cielo, el infierno, el purgatorio, la pérdida de la propia identidad, el miedo a lo púdrido, ¿sí? La ruptura de proyectos o incluso el proceso de agonizar, ¿de acuerdo? La segunda forma en la que se manifiesta ese temor a la muerte es el miedo a la muerte del otro, pero la muerte del otro que me es importante, ¿cierto? No la muerte del cualquiera, sino la muerte de quien me pertenece. Y esto hace entonces que empiezan a relacionarse o a interpretarse todos los procesos relacionales que se afectan cuando ocurre el fallecimiento de alguien cercano, desde lo económico, lo legal, lo jurídico, lo habitacional, bueno, todo lo que eso representa, las múltiples rupturas que no es simplemente la lejanía. Y hay un tercer elemento que manifiesta la ansiedad a la muerte, que es el miedo objetal, que tiene que ver con todo lo relacionado, lo simbólico con la muerte. Entonces, a no ir a las funerarias, a no hablar de la muerte, a no pasar por el cementerio, a echarme la bendición cuando paso por el cementerio, cosas como esas que tienen mucho que ver con lo que hemos asociado simbólicamente con la muerte. Entonces, en estas tres manifestaciones, en distintos grados, yo puedo transitar para explorar o entender cómo se manifiesta la ansiedad o la tanatofobia. ¿Por qué o cómo vamos a justificar esta reacción natural que habíamos hablado que el miedo es natural? ¿De acuerdo? Entonces, la muerte es desconocida, digamos, la muerte, no sabemos qué hay allá, si es un lugar, un estadio, una maravilla, no lo sabemos, es desconocida, no tanto el proceso de morir. ¿Tenemos miedo hacia la enfermedad y al dolor? Pues obviamente tenemos un impulso natural a la preservación y esto nos obliga a que ninguno de nosotros está destinado o desea o lo hace o se va a realizar pues a través de la enfermedad o el dolor. Las dudas existencialistas con relación a qué va a pasar conmigo y qué más allá, yo cómo me voy a manifestar después, y lo que implica la enfermedad, ciertas enfermedades en sí mismas, también relacionadas con la soledad, de lo que produce mi enfermedad o el miedo a que yo me quede solo, ¿sí? Que es otra de las formas en las cuales mucho más manifiesta con relación al miedo de la muerte de los demás. Por supuesto que hay muchas más razones, pero digamos que la literatura las ha agrupado para tratar de identificar cuáles son las mejores estrategias de afrontamiento a partir de cada una de estas distintas categorías, porque las intervenciones van a ser diferentes. Incluso se han hecho muchos estudios relacionados con la asociación de los rasgos de personalidad que pueden favorecer a que yo tenga más afinidad o más riesgo, llamémoslo mejor así, de presentar una ansiedad a la muerte en cualquiera de estos contextos. Solamente por mencionarles algún elemento, las personas que tienen muchos rasgos de personalidad tipo dependiente del clúster C, las que son muy anancásticos, muy obsesivos, muy perfeccionistas y que son muy dependientes en sus relaciones, seguramente su prioridad estará mucho más relacionada con el miedo a quedarse solo, ¿sí? O la necesidad de quedarse más solo. Mientras que las personas que son mucho más del clúster B, mucho más relacionado con lo histriónico, mucho más relacionado con la impulsividad, con la alta emocionalidad, se van a preocupar mucho más con relación al proceso de morir, a la enfermedad y al dolor o al existencialismo como tal. Y las personas que están mucho más como el clúster A, mucho más paranoides, un poquito desconfiadas, hipervigilantes y demás, pues tienen un temor mucho más específico hacia lo desconocido que puede representar la muerte. Muy bien. Entonces, se han descrito también en la literatura 7 niveles o 7 formas de manifestación de la ansiedad ante la muerte, que lo vamos a expresar entonces desde una perspectiva más patológica. Entonces, el primero de estos niveles tiene que ver que la preocupación por la muerte está basada en la muerte en sí misma, ¿sí? Es decir, por el morir en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso relacionado con que acabe la vida, con la finitud de la vida. Entonces esto implica el dolor, esto implica la agonía,
esto implica el sufrimiento, esto implica la dependencia, que es una de las preocupaciones que también ocupa la mente de muchos de nosotros. El segundo es a la institucionalización, que dependiendo también de las culturas donde lo veamos, tenemos más o menos orientación hacia la institucionalización de las personas con enfermedades graves o los ancianos. Digamos que nosotros en América Latina somos mucho más familiares y digamos que la institucionalización de los pacientes o de nuestros familiares es menos frecuente. No ocurre esto, por ejemplo, en las sociedades europeas, donde hay un desarraigo mucho más rápido, por ejemplo, por el enfermo por el adulto mayor, donde hay una separación muy importante desde la familia. Entonces, el otro nivel en el que se puede manifestar la ansiedad hacia la muerte tiene que ver justamente con ese riesgo de que pueda estar en un auspicio, por ejemplo, o en una unidad de cuidados de fin de vida, solo y que no esté pues acompañado de mi familia. El tercer nivel en el que se manifiesta la ansiedad por la muerte es el temor de la desaparición, de la dejar de ser, ¿sí? de no existir más, como de acabarme, ¿sí? Y que esta puede estar también muy relacionada con ciertos estilos de vida, por ejemplo, la soltería, por ejemplo, el no tener hijos, que hace que entonces la existencia se pueda ver de alguna manera limitada por términos pues, del linaje básicamente. El cuarto escenario en el cual se manifiesta la ansiedad hacia la muerte es perder la dignidad, que está también muy relacionada con el contexto del sufrimiento o de las enfermedades crónicas muy debilitantes que generan alta dependencia o que tienen complicaciones biológicas severas. Verbo y gracia, qué sé yo, una colostomía, tener que usar una ileostomía, bueno, todas estas intervenciones que hacemos para prolongar la vida o para mantener la vida y que de alguna manera pueden ser interpretadas como una amenaza de la dignidad en términos básicamente de la dependencia. El otro nivel en el que se manifiesta la ansiedad a la muerte es el temor a estar solo, incluso estar solo después de, como estar solo por allá. El nivel 6 es pensar que mis últimos días los tenga que pasar en el hospital, pero a diferencia del segundo no tiene que ver con que me hospitalicen, en este tiene que ver con que la muerte se produzca producto de una hospitalización, ocurra como en una hospitalización. El segundo es que mi vida termine en un auspicio, o sea que yo tenga que estar, no sé, en un asilo y paso mi resto de la vida allí metido. El sexto tiene que ver a que yo me muera en la unidad de cuidados intensivos, de que yo me muera en un quirófano, de que yo me muera en el contexto hospitalario. Y el séptimo es el temor al fracaso, y es decir, como que yo me muera sin haber hecho lo que tenía que hacer. Como que yo me muera y no deje huella, como que yo me muera y ningún auditorio se va a llamar Camilo Agudelo. Entonces, estos temores también están manifestando distintas formas a través de las cuales nosotros vamos entonces a manifestar el nivel de ansiedad frente a lo que implica la muerte. Dije al inicio, bueno, no, como en la mitad, que el miedo es una emoción natural, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto la vamos a considerar como tal fisiológica. La ansiedad es una respuesta excesiva del miedo que generalmente suele ser inadaptativa, pero la ansiedad tiene una escala y tiene una dinámica que es muy bonita y que a mí me gusta mucho presentársela a los pacientes porque la ansiedad no es en sí mismo el problema, ¿cierto? Ella no es el enemigo, hay otras formas más violentas de enemigos. Entonces, en este esquema vamos a ver en este eje el rendimiento, vamos a llamar por rendimiento funcionalidad, productividad, qué sé yo, y en este otro eje vamos a hablar sobre los niveles de ansiedad, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un bajo nivel de ansiedad frente a lo que yo tengo que hacer, posiblemente mi rendimiento va a ser bajo. La ansiedad es protectora, ¿sí? Porque viene de una emoción natural que se llama miedo. Y el miedo me avisa de una posible amenaza. Entonces, yo, si estoy con bajo nivel de ansiedad para pararme aquí, posiblemente mi rendimiento va a ser también aquí bajito y seguramente el sábado ya no tendré consulta.
entonces no funcionará, ¿sí? No me prepara para que esto sea exitoso. Si yo empiezo a tener un aumento natural, esperado, proporcionado, que moviliza mi cerebro y mi cuerpo para que me prepare, para que venga y me pare aquí, para que tome agua y demás, esto hace que aunque mi ansiedad va aumentando, mi rendimiento también va a empezar a manifestar porque mi cuerpo se preparó para que esto funcione. Recuerden que la ansiedad tiene un componente, como todas las emociones, pero la ansiedad posiblemente sea el prototipo, tiene un componente autonómico muy importante, ¿cierto? Entonces, la única forma en que yo puedo aumentar el tono de la voz o que pueda moverme por el escenario también tendrá que ver con cuánta carga mi corazón empieza a bombear, cuánto aumenta mi frecuencia cardíaca y demás, ¿ok? Pero cuando la ansiedad se mantiene, se sostiene, ¿sí? Entonces el rendimiento empieza también a amenazarse, porque entonces ahora es la ansiedad la que habla, pues si no seré yo. Y por lo tanto el rendimiento también empieza a caer. Cuando esto empieza a mantenerse de manera sostenida, empieza la percepción de la falta de autoeficacia, que es el problema que tenemos en la ansiedad, y es mi percepción de sentirme incapaz de afrontar esta situación. Entonces, esto también explica por qué los procesos de duelo son tan cíclicos y por qué los pacientes muchas veces están súper empoderados y por qué en otros momentos están desmoronados. Tiene que ver también cómo se va moviendo este dibujo, ¿ok? Entonces, en distintos momentos donde yo cojo a mi paciente, voy a encontrarme de manera distinta con la respuesta que él me está ofreciendo en la consulta. Entonces, si yo me encuentro con un paciente que está por aquí, posiblemente él lo que está haciendo es una caída gigantesca de su autoeficacia y la percepción de inseguridad, por lo tanto de ansiedad, está en el nivel más alto. Entonces, posiblemente mis intervenciones tendrán que ver con mejorar su autoeficacia, ¿de acuerdo? Y lo contrario, pues a veces llegan pacientes que están muy empoderados, que están muy comprometidos con su proceso y que no tienen respuestas emocionales ansiosas porque posiblemente es una respuesta adaptativa frente a cómo se están adaptando a la muerte de su ser querido. También hay ansiedad cuando no pasa la diapositiva. ¿Cómo se manifiesta entonces esta ansiedad? Y aquí voy a poner el acelerador para que no me saque ninguna tarjeta. Hay una premisa que usamos en psiquiatría similar a lo que decimos con los pacientes que tienen depresión, y es cuando un paciente va al médico sistemáticamente por causas que no tienen una explicación fisiológica, lo más seguro es que esté deprimido. En ansiedad resulta que la ansiedad que no tiene un motivo aparente suele ser una ansiedad relacionada con la muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita les mencionaba que la ansiedad frente a la muerte no es tan espontánea como la ansiedad hacia cualquier otra cosa, ¿sí? La ansiedad hacia la muerte es muy disfrazada. Entonces, cuando no hay una razón que explique por qué hay unas manifestaciones ansiosas, posiblemente lo que está de fondo es esto. Hay unos autores que a mí me parecen muy bonitos desde el punto de vista filosófico de lo que han llamado la experiencia del despertar. Para algunos de ustedes puede ser familiar. La experiencia del despertar hace relación a situaciones vitales que nos van ocurriendo en la vida, a todos, de distintos órdenes, que nos empiezan a generar la conciencia o a despertar la conciencia de que nos podemos morir, de que la muerte me pertenece, de que la muerte también es mía, de que también me va a llegar, de que en mi casa también se mueren las personas y que yo también me voy a morir. A eso lo vamos a llamar la experiencia del despertar. Cualquier situación que amenace, que me involucre, que me relacione, que me ponga en contexto de la muerte, es un escenario potencial de despertar. Y esto, digamos que puede ser de distintos órdenes. Por ejemplo, la pérdida de alguien, una enfermedad grave que nos amenaza la vida, el fin de una relación. Quisiera que levantáramos todos la mano de cómo es el temor a la muerte cuando termina una relación, ¿cierto? Si nos acercamos o no a la muerte. Hitos vitales cruciales, perder el trabajo,
salir de la universidad y no tener trabajo, por ejemplo, el nido vacío, que le ocurre pues obviamente a los papás, la jubilación. Esto a mí me llama mucho la atención porque yo desde que empecé a trabajar, desde el primer día, ya me quería jubilar. Y cada vez que veo personas que se jubilan, las veo muy preocupadas por la jubilación. Y yo decía, Dios le da pan al que no tiene dientes. O sea, ¿cómo yo voy a ir a consulta porque no sé qué voy a hacer dentro de un mes que voy a estar jubilado? Y yo, maldita sea. Y yo dentro de un mes tengo que estar aquí en consulta. Bueno. Y otra cosa son los sueños profundos que se incumplen, ¿sí? Entonces el sueño frustrado de que todos hemos tenido seguramente pues en distintos niveles de distintos órdenes, son experiencias que nos facilitan el despertar. Esa experiencia del despertar hace que mi sensibilidad con la muerte sea muy diferente. Y eso también va a cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas con las que tratamos todo el tiempo, o sea, los que vamos a llamar por ahora nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es diferente cuando la muerte es lejana y cuando yo veo al paciente como una persona que está allá, como en una realidad distinta a la mía, como si nosotros por ser terapeutas o por estar en este lado de la historia o por trabajar en duelo o interesarnos por los temas relacionados con la muerte y demás, fuéramos inmunes a que esto nos fuera a pasar. Y por lo tanto, digamos, la forma de relacionamiento y la empatía que vamos a tener con ellos va a ser muy diferente. Y sin lugar a dudas, por esto las ideas tienen un gran poder, ¿cierto? Epicuro hablaba de que la preocupación por la muerte no es consciente, ¿cierto? No es que yo me levante todos los días a hacerlo, a preocuparme por la muerte, a preguntarme por ella. Por eso sí se necesita una experiencia de despertar para poderlo reconocer. Epicuro decía que debe ser deducida a partir de las manifestaciones disfrazadas, lo que ya les vengo diciendo. No es tan evidente, no es lo común, no es lo que hablamos cuando nos tomamos una cerveza los viernes. Ese no es el tema de las agendas en las fiestas, ¿de acuerdo? Y eso se puede disfrazar de muchas maneras. La religiosidad, una idea obsesiva por acumular riquezas, poder, bienes, prestigio, la búsqueda del poder y el honor, bueno, distintas manifestaciones que Epicuro decía en su momento y que al finalmente él retoma o resume diciéndole que la fuente principal por la cual sufrimos las personas es el temor a morirnos, ¿sí? Por eso vivimos, por el miedo a que nos vamos a morir. Y también podemos retomarnos con él con relación a lo que implica la mortalidad del alma. Epicuro, pues a diferencia de muchos otros pensadores de su momento, por ejemplo lo que discutía con el pensamiento platónico, él hablaba de que el alma es mortal y que una vez el cuerpo muere, el alma también. Entonces, por lo tanto, la muerte sí es la finitud completa, porque pues finalmente sin cuerpo el alma no sobrevive y por lo tanto no tendríamos nada que temer a una vida después de la muerte porque la vida se acaba ahí. No voy a decir más, pero creo que uno en este escenario dice como, no, pues tampoco, pues sí, muy famoso, muy importante, pero es difícil como que solamente se nos acabe ahí todo, ¿no? Hay otra interpretación histórica frente a la ansiedad, frente a la muerte, de las ideas clásicas, que tiene que ver la muerte como una interpretación de una aniquilación total, ¿cierto? Esta es mucho más existencialista y dice, por ejemplo, que la muerte no nos puede dañar porque si el alma es mortal, pues se dispersa cuando morimos. Entonces, si yo soy, la muerte no es, ¿cierto? Son antagónicas. Si yo estoy vivo, pues no estoy muerto. Pero si la muerte es, pues yo no soy, ¿cierto? Es decir, no puedo ser vida y muerte. Sin embargo, bajo esta premisa, pues no habría una razón por la cual le tendría que temer a la muerte, porque pues cuando la muerte ocurra, yo ya no soy, ¿cierto? Muy filosófico. Este escenario, pues sin lugar a dudas, cada día pues lo estamos replanteando porque la muerte no nos cesa a ninguno de nosotros todavía y a pesar de eso estamos hoy aquí sentados y preocupados por aprender sobre esto. Entonces, no es tan sencillo como que la muerte es simplemente dejar de estar, ¿sí? Hay otras concepciones mucho más allá. Y esta idea que también fue muy profunda en la filosofía y a mí me parece muy bonita y por eso la traigo también hoy,
es que tiene que ver el concepto de la simetría, y es decir que después de que nos morimos volvemos a un estado parecido al que debimos haber tenido cuando no habíamos nacido. ¿Cuál? Pues no lo sé, pero debe haber un lugar donde estábamos antes, si cupiese esa analogía, antes de que naciéramos, y posiblemente con características muy parecidas será el lugar donde estemos cuando ya hayamos muerto, ¿sí? Ese principio ayudaba históricamente a dar mucha tranquilidad con relación a que antes de nacer no hay miedo, o sea, no nos preocupamos por dónde estábamos antes de nacer. No hay ninguna religión que se haya ocupado castigando o no castigando, con un concepto castigador o menos castigador, de dónde estábamos antes de morir, de nacer, perdón, ¿cierto? Entonces eso da mucha tranquilidad. En cambio, social y religiosamente sí nos han dado muchas instrucciones con relación a que ojo con lo que hace, ojo cómo se porta, ojo no sé qué, por lo que le va a pasar cuando se muera. Entonces es un efecto, las ideas tienen mucho poder para tranquilizar frente a situaciones de temor a la muerte como esta, pues no sabemos, no sentíamos nada, no nos hemos ocupado antes de dónde estábamos antes de morir, pues ¿para qué nos vamos a ocupar por el lugar donde vamos a estar cuando ya estemos fallecidos? No tienen que estar de acuerdo, por supuesto, ¿sí? El tiempo que se tarde en pasar las diapositivas se debe descontar de esa cosita. Entonces, sobreponerse a la muerte o sobreponerse a la ansiedad que genera la muerte es una tarea que nos ocupa hoy, ¿sí? Y por lo tanto, pues es a lo que quiero ya para ir cerrando, proponerles algunos escenarios y algunas estrategias que incluso la literatura pone en consideración para que podamos tener una mejor forma de relacionarnos con los que tenemos al frente, relacionados con el duelo, por ejemplo. El enfoque más eficaz para manejar o interpretar o enfrentarse a la ansiedad ante la muerte es el existencial. ¿Cómo así? Que la mejor forma de enfrentar la ansiedad a la muerte es el efecto existencial. Sí, la única forma en la que yo puedo sobreponerme a la preocupación por el morir es el vivir, ¿sí? Y esto solamente se puede hacer a través de estrategias que nos hacen humanos, que nos hacen más humanos. La conexión humana es la mejor forma a través de la cual se puede contrarrestar la preocupación o el temor por la muerte. Fisiológicamente nosotros tenemos una necesidad intrínseca de pertenecer. Estamos hechos biológicamente para eso. Somos mamíferos que adicionalmente tenemos que vivir en manada. Ese hecho biológico determina que la conectividad es la mejor estrategia que tenemos para poder contrarrestar la ansiedad de la muerte. Y lo dijo Freddy ahorita con las redes sociales. ¿Por qué se conectan? Hay muchas interpretaciones que él, por supuesto, dijo y que es muy activo en las redes sociales, entonces por eso sabe mucho. En cambio, yo que no tengo nada de redes sociales, pues no lo sé tanto, pero finalmente la finalidad de ese hecho está relacionado con el pertenecer, con el hacer parte de, con el conectarme con, ¿cierto? Y por eso la conexión humana es la mejor forma para enfrentar esta ansiedad ante la muerte. Las relaciones son necesarias para que podamos ser felices. La felicidad no está en el otro, pero la felicidad sí está con el otro. Entonces, esta resignificación de las relaciones para salvaguardar nuestras respuestas emocionales frente a la ansiedad de la muerte es una de las mejores estrategias para hacerlo. Y esto es uno de los elementos que tenemos que favorecer en nuestros procesos terapéuticos. El otro escenario, alimentando también esta premisa, tiene que ver con el estar. Entonces, este concepto del estar también tiene que ver con que no solamente o lo que la otra persona necesita cuando está ansiosa frente a la muerte o cuando yo estoy ansioso frente a la muerte, es que mi red también haga parte y esté, ¿cierto? Y yo como terapeuta también puedo simplemente estar. No tengo que medicar.
La única forma para quitar la ansiedad ante la muerte no es mandar escitalopram, ¿cierto? Es una, pero hay otra forma mucho más relacionada que tiene que ver con la presencia y que lo vamos a ver, por ejemplo, mañana, cuando estemos con las experiencias desde las personas que participan en los procesos de duelo y la relación que tienen con la muerte, cómo reconocen y le colocan esa particularidad al sentirse acompañados o al sentirse protegidos en un entorno físico como puede ser el escenario de una unidad de duelo o una consulta a un terapeuta. El estar, solo el estar ya en sí mismo por la conexión humana disminuye la ansiedad frente a la muerte. La mera presencia es terapéutica. Otro escenario que es muy emocionante y que generalmente le solemos tener mucho miedo a los terapeutas y que los que sean formados en psicología o en medicina nos han enseñado esto históricamente en las facultades, y es que hay que tener un límite gigantesco entre el otro y yo, ¿cierto? El otro es una realidad y nosotros somos otra. Y que nosotros no nos debemos involucrar en ese proceso de relación, cosa que es absolutamente falsa y errada, porque la mejor forma en la que yo puedo disminuir la ansiedad ante la muerte, que es lo que nos ocupa hoy, con una persona que tengo al frente, tiene que ver con la autodevelación. Y por eso en la mañana, mientras fui hablándole, les insistía muchas veces como no solamente hablemos desde la exclusión de que es que los pacientes, los otros, el de allá, y que nosotros no nos tenemos que preocupar por la muerte o no nos ocupa o nosotros no lo sentimos, porque no es cierto. Nosotros los que estamos aquí hoy también nos preocupamos por morir. Los que estamos aquí también nos preocupamos mucho con el COVID, que nos diera, que no nos diera, que estuviéramos en la UCI, que no hubiera UCI, que Estela me sacara o no me entrara a la UCI, bueno, ¿cierto? Entonces, conectarse con el otro desde la realidad de lo humano, no desde lo terapéutico, sino desde lo humano, hace que el otro se pueda sentir mucho más relacionado conmigo y por lo tanto nos comunicamos por una cosa que nos hace iguales, y es que los dos somos humanos y sentimos lo mismo. A pesar de que tengamos un rol distinto en este momento, sentimos lo mismo. Y esto no es propiedad de los pacientes. El miedo a la muerte no es propiedad de los pacientes. El miedo a la muerte es propiedad de los humanos que nos preocupamos por vivir. Y esa autodevelación cambia de manera inexorable la forma en que yo me voy a relacionar con el paciente. Entonces, solo ocurre intimidad cuando hay autodevelación, ¿sí? Solo ocurre intimidad cuando hay autodevelación, y la terapia es un acto de intimidad y por lo tanto entonces no tenemos que tener miedo a expresarle al paciente: yo también me preocupo, yo también me asusto, yo también lo he sentido, yo entiendo lo que está sintiendo porque a mí también me ocupa esas mismas preocupaciones. Y hay otro principio terapéutico que lo hemos llamado en este modelo existencial, que se ha llamado la propagación por ondas concéntricas, que habla del dar y el recibir o del devenir de la vida, que siempre termina siendo como un boomerang en el cual va y vuelve. Entonces, esto hace referencia como al escenario en el que hoy posiblemente nosotros somos los terapeutas, posiblemente la muerte no nos pertenece, posiblemente el que tiene el duelo es el otro, ¿sí? Pero la vida por las ondas concéntricas vuelve y te pone a ti en otro escenario en el cual yo soy el que estoy en el otro lado, ¿de acuerdo? Y ese hecho de que estemos transitando en una órbita en el que nos movemos todos simultáneamente hace que la importancia de las relaciones sean vitales para que la conexión humana pueda disminuir el miedo a la muerte. O sea, la única forma de disminuirle el miedo a la muerte es viviendo, ¿sí? No hay otra forma distinta de poderlo hacer. Y para concluir entonces, ¿cómo vamos a defendernos? Y digo defendernos en términos cuando vemos que la persona que nos habla sobre la ansiedad frente a la muerte puede ser vista como una amenaza. Uno, hay que diseccionar el miedo a la muerte. Voy a volver a insistir. La ansiedad ante la muerte no es tácita.
No es, hola Camilo, ¿cómo estás? Tengo ansiedad por la muerte, ¿qué me vas a mandar? No ocurre así, ese no es el motivo de consulta, ¿sí? Como no es así de evidente, lo tengo que diseccionar, o sea, tengo que profundizar, tengo que escudriñar en el paciente, en la persona, en mi amigo o por dentro de mí para poder entender por qué es y qué siento frente a la relación con la muerte. Y obviamente pues esto está basado a partir de la subjetividad. No hay otra forma, no hay un elemento objetivo, no hay un instrumento, no hay un medicamento que me permita a mí hacer este elemento. Solamente mi relación y mi conexión con el otro me va a permitir poderme acercar y disminuir esos niveles de ansiedad que la otra persona puede tener. El otro escenario terapéutico o de propuesta terapéutico es usar el aquí y el ahora. La ansiedad es una preocupación, o sea, está más relacionado con lo que va a pasar, con lo que va a hacer, con el quizá, con el tal vez. Y la mejor forma de contrarrestar este escenario, insisto, solo se quita el miedo a la muerte viviendo, es trayéndonos aquí y a la hora donde estoy vivo, completo, aparentemente sano, y es lo que tengo para defenderme, para vivir, para disfrutar. Entonces, el paciente o la persona o yo me voy hacia el futuro lejano o cercano de cómo va a ser cuando me esté muriendo, cómo va a ser cuando muera mi mamá o qué va a ser cuando mi pareja me deje, o me vengo a hoy donde tengo pareja, tengo mi mamá y todavía no me he muerto. Entonces, ese devolverse al momento presente y anclarse en lo que hoy tengo es otra de las herramientas que terapéuticamente en todos los escenarios de ansiedad, no solamente el de la muerte, pero específicamente con este que nos ocupa hoy, facilita que aumentemos las interacciones del momento presente y por lo tanto el paciente no esté por allá. Y cuando hablo de paciente, insisto, también estamos allí incluidos nosotros. Y finalmente, con esto ya voy a cerrar, recordar este concepto pues de la básico como de humanidad, y me siento aquí como dando clase en la universidad. No se nos olvide este concepto, y es que somos humanos y por lo tanto nada de lo que sea humano nos puede ser ajeno. La muerte no nos es ajena a pesar de que tengamos un rol privilegiado de ser terapeutas o de tener una relación terapéutica o de facilitar un proceso terapéutico. Somos humanos y por lo tanto eso no nos es ajeno aunque tengamos una posición privilegiada. Si queremos estar presentes en la intervención de la ansiedad por la muerte que puede tener otra persona, la mejor forma de hacerlo es abrirnos a nuestra propia ansiedad frente a la muerte para podernos comunicar emocionalmente con el otro y poder entender que esto no es de ser paciente, esto es de ser persona, esto es de estar vivo, es que nos podemos morir en cualquier momento. Muchas gracias. Habilitamos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Camilo, este es el momento. Puede ser más tarde también. Que puede ser más tarde también, dice él. Los invitamos entonces a recibir un refrigerio. Ah, está bien. Buenos días, Camilo. Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, yo sé que no vamos a hablar del asunto de la medicación, ¿cierto? Pero sí salió la pregunta. Obviamente el asunto del temor por la muerte es un asunto que está muy enmascarado, que a veces los pacientes no llegan fácilmente a ese autoconocimiento y reconocimiento, pero hay situaciones específicas, por ejemplo, como el temor a volar, los aviones. Cuando hay, digamos, en los otros momentos de la vida uno puede trabajar todo este asunto de las ideas anticipatorias, de, digamos, fortalecer a nivel personal estrategias de afrontamiento para que la persona pueda lidiar con esa ansiedad frente a la muerte,
pero cuando pacientes se enfrentan a tengo un vuelo programado, no sé, en 3 días, y ahí aparece ese pico de ansiedad súper alto, que por más que se pueda trabajar esas estrategias de afrontamiento, pues va a ser muy difícil poderlo apoyar a nivel terapéutico. Entonces, si bien yo sé que pues la idea, o por lo menos para mí, el último recurso sería el medicamento, pero quería saber si, digamos, se pudiera hacer una remisión o se pudiera sugerirle al paciente pues que se pueda evaluar por psiquiatría, porque obviamente aparecen a veces pues el hecho de no poder dormir, el hecho de presentar sudoración excesiva, o bueno, lo que sabemos que aparece en relación, que no es el miedo al avión, no es el vuelo, es el miedo a que eso se caiga y que se vaya a morir. De Esa es la acuerdo. pregunta. Bueno, pensé que me iba a salvar, pero me dañaste el plan. Perdón. Pero bueno, no mentiras. Empecé diciendo que el segundo objetivo era no tengamos la idea de que medicalizamos el duelo. Pues, y hablo del duelo porque pues, es lo que hacemos los que estamos aquí, pues la unidad de duelo, ¿no? Cuando hay una remisión a psiquiatría en un contexto de duelo, no se hace porque el paciente tenga la necesidad de usar un medicamento para que su duelo sea menos terrible. Es porque hay una comorbilidad o el duelo ha disparado la emergencia de algún síntoma o algún trastorno psiquiátrico que necesite una atención adicional, que es paralelo al duelo, pero no es la medicalización del duelo, ¿cierto? En ese escenario, digamos que de las principales manifestaciones de enfermedad mental en duelo y en general es los trastornos de ansiedad, son los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Y hay situaciones específicas, por ejemplo, las fobias específicas, valga la redundancia, que necesitan unas intervenciones muy puntuales, como el ejemplo que nos has puesto, por ejemplo, del volar. Hay otros escenarios donde hay una ansiedad mucho más generalizada, que ocupa una preocupación excesiva por la cotidianidad, que necesita también atención farmacológica, dependiendo del nivel de afectación funcional que tenga. Y el tercer escenario son pacientes que tienen síntomas mixtos de ansiedad y depresión, que se camuflan mucho cuando hay un duelo se está prolongando y cuando un duelo termina siendo patológico. Sin lugar a dudas, la medicación es una fantástica estrategia, es muy funcional, es muy exitosa y pues es lo que hace que yo también esté aquí parado hoy, porque si no, no me hubieran invitado. si yo no fuera el psiquiatra de la unidad de duelo, no me hubieran invitado. Entonces, es necesario usar la medicación en unos contextos en los cuales la funcionalidad de la persona, en este caso del paciente, se está viendo amenazada. Ahí tenemos que considerar la medicación. Afortunadamente tenemos muchas estrategias farmacológicas que facilitan este objetivo. Hay unas más breves, hay unas a largo plazo, pero al final de la historia, el resumen que queda es que la medicación puede ser necesaria, pero nunca es suficiente. Es decir, las intervenciones farmacológicas son un pilar, pero es como si la mesa quedara coja si no hago el resto de las intervenciones relacionadas con la reconceptualización, la resignificación, la reestructuración cognitiva y demás relacionados con la ansiedad. Sería una respuesta incompleta. Entonces, usamos medicamentos, sí, bienvenidos, claro, los tenemos que usar, pero no es la única forma. Hay indicaciones específicas y esos ejemplos que tú nos has expuesto, sin lugar a dudas van a necesitar una medicación. Parte del tratamiento, porque hay otros escenarios clínicos que también tenemos que considerar. Vale. Por allí hay otra valiente. Hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos. Más que una pregunta, es un agradecimiento. Nosotros venimos de México, llegamos el día de ayer. Mi compañero y yo, mi amiga y yo, tenemos nuestra unidad de duelo, cada una en su empresa, y el escucharlo a usted es una manera de reforzar los conocimientos que nosotros tenemos y la forma en que vamos llevando los duelos de nuestras familias. Usted acaba de decir algo muy importante y es una realidad. Yo llevo 13, 14 años acompañando familias en procesos de duelo.
Mi madre murió de cáncer hace 4 años y justamente con su muerte yo puedo decir que me gradué como tanatóloga. El acompañamiento después de la muerte de mi madre a mis familias, a las personas que vienen a pedir acompañamiento y ayuda, ha sido totalmente diferente. El enfoque es distinto, porque me volví humana al tocar el dolor por haber perdido un gran amor. Nosotros, mi compañera y yo, mi compañera está en la ciudad de Guanajuato, yo estoy en la Ciudad de México y hacemos un taller que se llama Hagamos un osito con la prenda de tu ser querido. Las familias vienen con nosotros y desde cero hacen el oso de la prenda de su ser querido. Es un taller que dura alrededor de 9 horas y es un acompañamiento porque el equipo que tenemos, el equipo de trabajo, se sienta con las personas a coser el oso. Ellos cortan los patrones, en fin, tenemos todo una estructura para darlo. Entonces, les agradecemos mucho por acogernos en su país, les agradecemos mucho por esta oportunidad de venir a actualizarnos, de venir a conocer y sobre todo entender que el dolor por la muerte es universal, no tiene fronteras. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidas. Creo que con tu intervención yo cumplí mi tarea. Entonces, con que tú lo hayas percibido, para mí es suficiente, de que el mensaje queda muy claro, de que no nos es ajeno, ¿cierto? No nos puede ser ajeno lo que el otro siente porque esto nos pertenece y nos hace iguales. Muchas gracias.